Hola chicos, Profe Pri por acá en este programa número 4 de nuestro podcast cerrando el mes que empezamos, ¿no? Hace 4 programas atrás con las generalidades del español y espero que estén acompañando todo. Hablé de serie, gramática, todo durante este mes. Así que para cerrar el mes vamos a hablar acá de vocabulario, ¿no? Aquí habla Profe Pri con ese super podcast para ayudar a todos los estudiantes brasileños que quieren realizar el sueño de estudiar en Argentina y más que eso se dieron cuenta de que no es solo aprender español, no es solo anotarse en la facultad, hay que vivir en el país, aprender de verdad, ¿sí? Bueno, hoy elegí un tema que es vocabulario en español, palabras fáciles, ¿no? Palabras fáciles de aprender. Bueno, en español, así como todos idiomas, ¿no? Tienen una escala de dificultad de las palabras. Sí, las palabras están divididas entre las más fáciles, las intermedias y las más difíciles. Y en español no es diferente. Lo que pasa es que lo que es fácil para un estudiante brasilero tal vez sea difícil para un estudiante alemán o un estudiante francés. Así que yo elegí acá 12 palabras muy importantes para quienes están empezando a estudiar español y también para algunas personas que ya están en eso, aprendiendo, escuchando, estudiando y tienen algunas dudas, no saben qué estudiar, por dónde empezar, ¿no es cierto? Antes chicos, de decirles cuáles son esas 12 palabras que tienen que aprender en español, yo diría dominar. Son 12 palabras que si no la dominan, si no las dominan, no van a poder decir yo sé español. No. Tienen que dominar esas 12 palabras que ya les adelanto son verbos. Sí, porque verbos son palabras, están clasificados gramaticalmente como verbos, pero esas palabras son palabras con significados, con sinónimos, con la pronunciación correcta, con una estructura que va a poder permitir que esa palabra genere una frase, un párrafo, un texto, un libro, un artículo, en fin. ¿Sí? En español, estudiar verbo es fundamental. Bien, ahora vamos. ¿Qué significa vocabulario? ¿Qué significa estudiar vocabulario? Presten atención, ¿sí? Vocabularios son palabras que dan nombre a las cosas. Ese nombre puede ser el nombre de un objeto, el nombre de una sensación, el nombre de una emoción, el nombre de una acción, como es el caso de los verbos, pero dan nombre y al dar nombres tienen una definición, tienen un significado. Cuando yo les digo hagan estudio de vocabulario, significa ver literalmente cómo se escribe esa palabra, averiguar su significado en el diccionario, qué significa, ¿no? ¿Cuál es su definición? ¿Cuáles son sus sinónimos? Chicos, si estudian sinónimos y estudiar sinónimos forma parte de estudiar vocabulario, pero si estudian sinónimos aprenden el doble de palabras en un día. Por ejemplo, ustedes aprendieron que vieron en un texto, ¿no? La palabra empezar. ¿Pero qué significa empezar? Van a buscar en el diccionario. Empezar significa comenzar. Y ahí vieron en el diccionario que empezar también puede ser comenzar, ¿no? En español se dice comenzar y se escribe con Z, con Z, ¿tá bom? Bueno, tienen un sinónimo. O sea que la próxima vez que vean en un texto la palabra comenzar, no van a tener que buscar en el diccionario porque ya saben lo que significa, porque han estudiado vocabulario, porque lo aprendieron acá conmigo, ¿no es cierto? Entonces, aprender sinónimos, antónimos también les ayuda a ampliar el vocabulario. Y otra cosa, ¿no, chicos? De nuevo, lo que dije en el primer programa y lo voy a decir siempre. Quien quiere aprender español conmigo de esa manera tecnológica, porque estamos distantes, yo no sé en qué ciudad estás escuchando ese podcast ahora, no tengo idea, pero estamos juntos, ¿no? Estamos lejos, pero estamos juntos. Y si vos estás conmigo, debes tener cerca tuyo un cuaderno y lapicera para apuntar, ¿sí? Para todo, escribir es lo mejor, pero para aprender español rápido y conmigo siempre hay que apuntar, ¿sí? Escribir. Y escribir también es la herramienta principal para aprender vocabulario. ¿Cómo van
van a aprender vocabulario leyendo y escuchando. Todo lo que lean en español y deben crear un cronograma de lectura que incluya artículos, noticias, reportajes y libros, pero todo lo que lean deben tener criterios de estudio de vocabulario. ¿Cuáles son esos criterios? Por ejemplo, ¿no? Agarramos una noticia, la noticia de hoy del Clarín, la leemos, la noticia que más nos interese y después vamos a marcar las palabras nuevas. Criterio número 1, palabras que no tengo idea, nunca vi en español, nunca vi en mi vida, no tenía ni idea que era una palabra en español. La van a anotar en un papel, van a buscar su significado, definición, sinónimo, etcétera, y van a pronunciarla bien, ¿no? Por ejemplo, si la palabra fue desarrollo, aprender vocabulario, ¿qué es? Pronunciar bien esa palabra, desarrollo. Escribir bien esa palabra con doble R y con doble L. Saber qué significa, cuáles son sus sinónimos y antónimos. Y yo también sugiero fuertemente que escriban la frase de dónde sacaron la palabra para que recuerden el contexto. Así que nada, estudiar vocabulario es eso. Y eso lo tienen que hacer todos los días. Si quieren aprender español, tienen que hacerlo todos los días, ya sea leyendo, como yo dije, o también mirando videos en YouTube, ¿no? Para aprender vocabulario con videos deben hacer una práctica con videos cortos, ¿sí? Porque para poder mirar de nuevo y reforzar lo que han aprendido, para poder poner pausa y repetir lo que han dicho, para poder también poner pausa y escuchar bien la palabra para poder apuntarla y después buscar en el diccionario. Entonces, si lo hacen con un video de 20 minutos, van a demorar mucho. Para esa práctica específicamente, te aconsejo que busques algo corto, ¿sí? Un video cortito de algún tema que te guste mucho. Así vas aprendiendo palabras de acuerdo a tu gusto. Por ejemplo, si te gustan los deportes, todo lo que escuches acerca de deportes va a tener mucho más sentido porque es algo que te gusta, es algo que entendés, ¿no? Así que bueno, usa el estudio de vocabulario de esa manera. Así vas a aprender palabras. Mira, ese es un secreto que lo estoy revelando acá para ustedes, que mira, todos deben saber, todos así van a aprender mucho más rápido español y van a estar dominando palabras, ¿sí? Bueno, esa sería la primera parte, ¿no? Cómo aprender vocabulario, cómo aprender vocabulario, ¿sí? Y de nuevo, lo voy a repetir, tienen que hacer eso todos los días. Todos los días tienen que aprender nuevas palabras en español. Aprender, dominarlas, hablar, escribir, buscar ejemplos, escribir frases con esas palabras. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos en la escuela que los profesores nos ponían algunas palabras y decían, escriba 3 frases con esas palabras? Bueno, eso es lo que tienen que hacer con las palabras de lo que ustedes han aprendido de los textos, las palabras que han separado siguiendo los criterios. Otro criterio de búsqueda de palabras, ¿no? Para terminar. Yo he dicho palabras que nunca han visto en español, no sé, no tengo idea. Ese es un criterio. Palabras muy nuevas. Segundo criterio, palabras muy parecidas con el portugués. Porque si registran esas palabras que son muy parecidas al portugués, van a entender que, ok, hay en portugués, pero también hay en español. No sé, una palabra bien fácil, objetivo. En portugués a gente diz objetivo, pero se escribe exactamente igual, significa exactamente lo mismo. Entonces pueden hacer una lista de palabras que, ok, significan, son iguales al portugués, pero tienen otro significado. Desconfíen de esas palabras muy parecidas, ¿no? Pueden significar algo muy diferente y ahí entramos en el tercer criterio de elección de vocabulario, falsos cognatos, ¿sí? ¿Qué son falsos cognatos? También conocidos como falsos amigos. Son palabras muy parecidas con el portugués, quizás iguales, pero que significan otra cosa. Por ejemplo, vaso. Vaso en español es lo que sería en portugués copo. Y vaso
en portugués sería en español florero. Esas son palabras sencillitas, pero en un texto, en una noticia, en un artículo pueden encontrar palabras con significados más, les puedo decir, importantes, ¿no? Bueno, ahora por último, que siempre acá la profe, como buena profesora, no me gusta darles deber, ¿no? Yo les voy a enseñar acá cuáles son los 12 verbos más importantes del español o cuáles son las 12 palabras que vos como estudiante de español tenés que dominar. Esas palabras son verbos y cuál es tu deber después que yo te diga cuáles son esos 12 verbos. Ver cómo se conjugan estos verbos. No estudien verbos empezando por los tiempos verbales. Hay que comenzar por el verbo. ¿Qué significan? ¿Cómo están conjugados? ¿Qué palabras hay cerca de estos verbos, no? Si hacen eso, lo voy a explicar con una analogía. Presten atención en la analogía, ¿sí? Si yo les digo, por ejemplo, chicos, la próxima clase va a venir una persona acá, si fuera una clase presencial, vamos a suponerlo así, ¿sí? Yo llego y digo, bueno, chicos, va a venir una persona a darles clases, una mujer rubia, flaca, de pelo largo, usa gafas y no tiene una mano. Les doy las características de esa persona, no la van a ver. Cuando la vean van a decir, ah, ok, es así, según sus propios ojos. Bueno, eso es lo que tienen que hacer con los verbos, ¿no? Van a ver cómo es el verbo conjugado, lo van a copiar, lo van a leer en voz alta lo que han copiado, van a enterarse bien de todas las variaciones que sufre el verbo al ser conjugado, para que entonces cuando vayan a leer, hacer una inmersión, esos verbos salten. Ustedes pueden identificar, por ejemplo, que el verbo soler está escrito de una manera como yo suelo leer antes de dormir. Ah, ok, suelo es el verbo soler. Como lo saben, porque han estudiado la conjugación de ese verbo, ¿sí? Así que nada, comiencen el estudio de verbos por los verbos. ¿Qué significan? ¿Hay sinónimos? ¿Hay otro uso? ¿No? Ahora bien, grupo de verbos, 4 verbos del primer grupo. Grupo básico. Verbos básicos que son muy básicos, son muy fáciles, pero si no lo saben no van a poder decir que saben español. Esos 4 verbos son el verbo ser, el verbo estar, el verbo ir y el verbo vivir. Son 4 verbos muy sencillos para hablar de cuestiones personales. Yo soy Priscila, yo estoy en Argentina, yo voy a Brasil, yo vivo en Buenos Aires. Son muy básicos, pero si lo dicen mal, no, ni siquiera van a ser buenos en lo básico, ¿no? Así que bueno, estudien esos verbos. Son verbos auxiliares, pueden formar tiempos compuestos como el verbo estar, ¿no? Con el gerundio, estoy yendo a mi casa, estoy, verbo número 1, yendo, verbo número 2, por eso se dice tiempo compuesto. ¿Compuesto por qué? Por 2 verbos, uno de ellos, verbo estar, ¿sí? Así que nada, esos son los 4 verbos básicos que tienen que saber. Ahora nivel número 2, intermedio, un poquito más difícil. ¿Por qué más difícil? Porque son verbos irregulares y uno de ellos tiene conjugación especial, ¿sí? ¿Cuáles son los 4 verbos de nivel intermedio? Verbo empezar, verbo gustar, verbo tener y verbo hacer. Bueno, verbo gustar no hace falta decir que es un horror para nosotros brasileños, decimos todo mal, hay que estudiarlo, tiene una conjugación especial. No se dice en español, yo gusto de chocolate. No, a mí me gusta el chocolate. Es una estructura especial. Hay videos en mi canal en el YouTube donde yo explico eso mejor, entonces te sugiero que vayas urgente a mi canal a mirar estos videos sobre verbos, ¿sí? Pero el verbo gustar tiene una conjugación especial. El verbo empezar forma parte de algo que tiene un nombre horrible en español, se llama perífrasis verbales. ¿Qué es eso? 2 verbos para llegar a un significado. Por ejemplo, yo no puedo decir yo empecé. ¿Empecé qué? Empecé a estudiar. Ah, ok. Empecé da una idea de inicio, estudiar la idea de estudio. Los 2 juntos forman una idea. ¿No es cierto? Esas son las perífrasis verbales. Hay varias en español
con el verbo empezar es una de las más conocidas, ¿no? Y el verbo tener y hacer son altamente irregulares en la primera persona, porque yo digo yo tengo y yo hago. Irregularidad, así que hay que estudiarlo, ¿sí? Para concluir, los 4 verbos de nivel avanzado. ¿Y por qué avanzado? Porque son muy irregulares, pero muy irregulares. Y yo observo que mis alumnos se equivocan mucho con estos 4 verbos. ¿Cuáles son? Decir, poner, soler y quedar. Bueno, decir es muy irregular. Mucha gente quiere decir así, por ejemplo, ¿no? En português. Ai, professor, eu disse isso para ele, ¿no? Que en español sería yo le dije, y ustedes dicen yo le dijo, y no es así, es yo le dije. Entonces, si no saben, si no miran la tabla de verbos cómo está conjugado, ¿cómo van a saber que es yo le dije y no yo le dijo? ¿Sí? El verbo poner tiene mucha variación. Por ejemplo, el verbo poner, cuando está acompañado de pronombre, cambia de significado. Yo puedo decir, puse las llaves sobre la mesa, que significa en portugués colocar, o puedo decir, me puse nerviosa, que en portugués sería ficar, ¿no? Eu fiquei nervosa. Entonces, el verbo poner con el pronombre cambia su significado. El verbo soler es terrible de irregular, mal. Y es una perífrasis. Yo suelo leer antes de dormir. Existe el sinónimo que es costumbrar, pero el soler es el más usado y el verbo quedar, ¿sí? Mucha gente usa con pronombre, sin pronombre, en fin. Eso no es, si bien no es muy irregular en su conjugación, tiene mucha variación en su uso. Les sugiero que lo estudien de esa manera que acabo de decir en ese programa, ¿no? No empiecen el estudio de verbos por el tiempo verbal, sino por el propio verbo, su significado, cómo se pronuncia, si hay sinónimos, variaciones y principalmente cómo es su conjugación. En español, conjugación verbal es algo muy importante. Voy a dejar ese tema para un próximo programa porque, mira, daría 4 horas de programa. Nadie quiere estar acá escuchando 4 horas de la profe Pri hablando sobre verbos, ¿no? O sí, déjenme acá en los comentarios si quieren escuchar 4 no, pero algunos minutos sobre verbos en español. Sí, esas son entonces las 12 palabras o los 12 verbos que tienen que saber, tienen que dominar para salirse bien con el español, ¿sí? Así que chicos, quedamos por acá, me voy despidiendo, un beso enorme de la profe, pónganse a estudiar y principalmente interactúen conmigo, comenten, compartan, hagan su parte, ¿sí? Un beso enorme, adiós, hasta el próximo programa.